Apocalipsis capítulo 3. Nos toca hoy estudiar el mensaje a la iglesia en Sardis. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermanos. Vamos a leer verso 1. Dice la escritura de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: y yo conozco tus obras, y oiga lo que dice el Señor, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Bien, oremos. Padre bueno, Señor amado, recibe cada aportación de tu pueblo. Conforme la liberalidad de cada uno, Señor, recompensa. Padre, recibe también nuestra alabanza, nuestra adoración. Y habla a nuestro corazón a través de tu palabra. Que tu palabra venga, Señor, a hablar a nuestra vida, a enseñarnos, a instruirnos. Aún a través de la radio, Señor, a las almas que escuchan. Que pueda, Señor amado, impactar tu palabra, cautivar, Señor, para que el corazón pueda apercibirse, Señor amado. Aquellos que no te conocen, tú puedas revelarte a ellos. Y aquellos que te conocemos, puedas, Señor, acrecentar la revelación de tu persona en nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Hemos estado estudiando el mensaje a las iglesias. Y cada iglesia, hermano amado, tiene su mensaje específico. Pero Sardis es un mensaje, hermano, demasiado, yo creo, los 7 mensajes son importantes, pero Sardis es un mensaje muy importante. Esta iglesia, hermano, a la que el Señor le habla y que se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas o los 7 astros. Algunos comentaristas bíblicos dicen que los 7 espíritus de Dios están representando la plenitud del Espíritu. Usted sabe, la palabra del Señor nos habla. Yo quiero esta noche enfatizar la necesidad de que conozcamos el Espíritu de Dios. La necesidad de que la iglesia profundice la armonía, profundice, hermano amado, su relación con el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque Sardis, una iglesia, hermano, a la que el Señor le habla y le dice que Él conoce sus obras. Hay una versión que dice: yo conozco tus obras y que tienes fama. ¿Y cuál era la fama de Sardis? La fama de Sardis era que tenía vida de Dios en él o en ella. Que la vida de Dios estaba corriendo a través de la iglesia, a través de ella. Sin embargo, dice la Biblia que Sardis, hermano, había llegado a una situación en donde le había quedado solamente la fama, pero había ido perdiendo, hermano, la vida que Dios le había dado, la vida espiritual. Por eso dice el Señor: yo soy el que tiene los 7 espíritus. Usted sabe, Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. Él no da el espíritu por medida. Los Sardis, hermano, había empezado a perder la vida de Dios. Yo creo que este es, a mi parecer, uno de los peores errores de la iglesia. Usted sabe, y debo recordarle a un Éfeso
que su problema era que había perdido el primer amor. Una iglesia, hermano, que había descuidado el amor. Una Esmirna que su problema era que tenía miedo a morir, pero que necesitaba ser fortalecida. Un Pérgamo que había descuidado la doctrina. Una Tiatira que había alterado el orden divino de Dios, o el orden divino, pues. Pero Sardis es una iglesia que había descuidado la vida espiritual. Es una iglesia, hermano, que había de alguna manera experimentado el fluir del Espíritu de Dios, la vida de Dios. Y a través de esa vida se había otorgado fama. A través de esa vida espiritual había alcanzado fama. Pero de pronto había empezado a descuidar la vida espiritual. Y por eso el Señor le dice, y yo sé, le dice, conozco tus obras, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo es que le quede solo la fama a la iglesia y haya perdido realmente la esencia de esa fama. Por eso, a mi parecer, Sardis es muy importante. El Señor le amonesta y en el verso 2 le dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Oiga, una iglesia que descuidaba la vida de Dios. Hay una versión que no dice sé vigilante, sino dice despierta. Oiga, despierta, le dice, y reanima. Y es que déjeme decirle algo, hermano. Descuidar la vida de Dios es una de las situaciones que quizás usted y yo, y quizás todos los cristianos en el mundo han experimentado en alguna oportunidad. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que él estaba descuidando el don de Dios, que él había llegado a una situación de descuido, y en cierta escritura le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La vida de Dios. Jesús, hermano, le había trasladado a los discípulos conocimiento. Les había trasladado, hermano, verdades ocultas, preciosas, que ahora conocían. Pero lo que hizo que aquellos discípulos permanecieran con Jesús, se enamoraran de Jesucristo, estuvieran ahí, es que había vida que corría a través del Señor. Es que había vida que los cautivaba. El mismo Señor Jesús dice, les dijo, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. La vida de Dios, cuán importante es esto. Porque dice la Biblia que Sardis empezó a caer en un sueño, quizás sueño religioso, quizás sueño costumbrista, qué sé yo, las causas que le fueron adormeciendo, y empezó a morir, hermano, la vida de Dios. Y esto para mí es, hermano, demasiado peligroso, porque el Señor descubre aquí que la iglesia solo tiene fama, la iglesia de Sardis, pero que ha descuidado la vida. Es como, hermano amado, nadie se libra de esto. Creo con todo mi corazón que la peor pérdida que alguien puede tener es la vida. Uno puede perderlo todo y sin embargo conservar la vida. No ha perdido nada porque puede recuperarlo todo. Pero cuando se pierde la vida, se perdió todo. Y en la iglesia, hermano amado, el Señor diseñó la iglesia para que fuera la portadora de la vida de Dios. El mismo apóstol Pedro, cuando está prisionero, el ángel, hermano, llega a liberarlo de la prisión. Y si usted lee cuidadosamente las palabras del ángel, le dice, ve y cuéntale al pueblo las palabras de esta vida. En otra expresión podemos decir, el ángel le dice, ve y háblales que hay una vida
diferente, que hay una vida que se puede disfrutar, deleitar, que hay una vida que no es información, que no es conocimiento, que no es costumbre, que no es ni siquiera reunión, sino que es beber, comer, sentir la vida de Dios que corre. Y Sardis la había perdido. Dice la Biblia que se habían empezado a morir cosas en Sardis. Y el Señor le dice: despiértate, afirma o reanima las cosas que están para morir. Me hacía una pregunta cuando estaba estudiando esto. Sardis empezó a experimentar que muerte había llegado a la vida de ellos. Y la pregunta que me hacía es: ¿por causa de qué entra la muerte? ¿Cuál es la causa por la cual la muerte entra? Algunas citas en la palabra nos dan la respuesta. Yo quiero que usted vaya conmigo. Romanos capítulo 5 nos enseña a nosotros: Dios había creado un mundo lleno de vida. Lo vemos en las primeras páginas de este libro, la Biblia. Dios no había hecho al hombre para que experimentara ni la enfermedad ni la muerte. Dios había dotado el planeta entero de vida, vida animal, vida vegetal, vida humana. Y hermano amado, pero de pronto dice Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oiga esto, y por el pecado la muerte, dice el verso, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El mismo Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué entra la muerte a la iglesia? Aquí hay una causa: el pecado. Posiblemente Sardis, hermano, yo quiero que usted piense, se habían, hermano, acostumbrado a la vida de Dios, pero de pronto empezaron a descuidarse y entró pecado en la iglesia. Y cuando el pecado entra, hermano, lleva consigo muerte. Nadie puede mantener la vida de Dios y pecar. Para que la vida de Dios esté fluyendo en una persona, hay que mantener la fidelidad a Dios. Hay que mantenerse alejado del pecado, hermano. Cientos y quizás miles de personas han sido alumbrados y auxiliados por la vida de Dios. Han experimentado el gozo de la salvación. Han experimentado quizás el fluir del Espíritu Santo de Dios. Han experimentado lo que es derramarse delante de Dios, disfrutar la dimensión del Espíritu, pero por carecer de fidelidad delante de Dios, porque descuidan su vida y le abren oportunidad al pecado, aquel pecado trae consigo la muerte y eso empieza a afectar la vida espiritual. El pecado es la causa de por qué se muere o por qué se apaga la vida espiritual. Romanos capítulo 8 agrega, el verso 6 dice que también es por ocuparse de las cosas de la carne. ¿Cuánta gente hay, hermano amado, cristianos? Y me han reclamado, y perdone que lo diga, me han reclamado que por qué solo le predico a los hermanos. Que por qué no le predico a los, porque me mandaron una carta ahí y me dice: usted se dirige solo a los hermanos, cuando hay miles de que son impíos. Sí, amén, pecadores, amén. Pero ¿para qué queremos que vengan pecadores si hay hermanos nuestros que necesitan ser reavivados por el poder de la palabra? Yo creo, hermano, que Dios ha enviado siervos a llamar a aquellos que están perdidos.
pero también ha enviado a otros para reanimar, hermano, a los que están heridos, para llevarles, hermano, como dice Pedro, una palabra de exhortación para quizás despierten del sueño, para que quizás puedan abrir los ojos a la realidad de que en este camino no importa la fama, de que en este camino no importa el nombre, de que en este camino lo que importa es poseer la vida de Dios, experimentar la vida de Dios, tener la vida de Dios, poder, hermano, estar en comunión con la vida misma que es el Señor. Dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, pero ojalá todos nos ocupáramos del Espíritu, porque agrega ahí mismo en el verso 6, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Oh, hermano, yo siento que muero, es por carnal, por ocuparse de la carne. ¿Cuántos cristianos, hermano y amigo que me escucha, o persona hay que no toma tiempo para lo espiritual, no toma tiempo para acercarse a Dios, sí toma tiempo para hablar de la moda, sí toma tiempo para hablar del trabajo, sí toma tiempo para hablar de las noticias, sí toma tiempo hasta para ver la telenovela, pero no toma tiempo para buscar lo espiritual? Y esa es la razón por la cual se empiezan a morir las cosas espirituales. Óigame, no es que Dios se desatienda de uno, no. La Biblia dice, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. No está en el cielo el problema. No es que Dios ya no quiera soplar de su vida. Él está dispuesto. La Biblia dice, el Espíritu siempre está dispuesto. El problema no es Dios, el problema es ocuparse de las cosas de la carne. El problema es pecar. Dice la palabra del Señor que el pecado da a luz la muerte. Santiago 1:15 lo dice. Dice que da a luz la muerte cuando uno peca. Pensaba en un momento, yo quiero que usted vaya conmigo, hermano, a Lucas capítulo 15. Y ahí en Lucas capítulo 15 se nos habla a nosotros de un joven que experimentó en un tiempo la provisión del Padre, la abundancia del Padre. Un joven que vivió, hermano, quizás rodeado de comodidades, porque le voy a decir algo. Estar en los caminos de Dios es estar en la casa de provisión, es estar en la casa de paz, es estar en la casa del pan, es estar en la casa del gozo, es estar en la casa de la seguridad, hermano amado, es estar en la casa de la confianza, es estar en la casa incluso donde se puede dormir tranquilo, que la Biblia dice, a sus amados dará Jehová el sueño. ¿Cuánta gente hay que no puede dormir, hermano? Por las presiones de la vida, por las circunstancias de la vida. Nosotros también tenemos presiones en la vida, le cuento, pero podemos dormir tranquilos, hermano. Porque la Biblia dice que en esta casa de Dios a sus amados dará Jehová el sueño. Tenemos problemas y dificultades. Se vienen sobre la vida del cristiano. Pero hay confianza, hay paz, hay una esperanza, hermano, al estar en la casa de Dios. Y posiblemente este joven había experimentado todo esto. Pero de pronto, hermano amado, quizás, yo no sé si por amistades, o yo no sé si había televisión en aquel entonces, no sé. Pero se le metió al hijo pequeño, que afuera podía encontrar alegría, satisfacciones, nuevas amistades, y oiga, y abandona la casa del Padre y se va. No fue a negociar, no fue ni siquiera a estudiar, no fue, hermano, sino a perderse
La Biblia dice que fue a gastar todo lo que tenía en rameras, hermano, a vivir disolutamente, quizás a emborracharse. Y de pronto aquel hijo, hermano, empezó a sufrir las consecuencias de su alejamiento. La Biblia dice que llegó hasta desear las algarrobas que comían los cerdos. Pero de pronto Dios en su misericordia le permite volver en sí. Y se emprende el retorno a la casa. Y cuando el padre lo ve venir, la Biblia usted ha leído cómo lo recibe, cómo lo besa, que lo bañen, que lo cambien, que le pongan anillos, zapatos, que hagan fiesta, que maten el becerro gordo. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice el versículo 24. Porque mi hijo muerto era, oiga, y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Ese verso 24 nos habla de la pérdida de la vida. Ahora, cuando se pierde la vida, cuando por descuido de pecado o de una vida carnal se pierde la vida. Muchas veces, ¿cuántos cristianos hay, hermano, durmiendo con los muertos? Aunque hay todavía vida en ellos, pero están durmiendo como los demás muertos. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 5, acompáñeme por favor a ese versículo, el verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, dice el verso 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, verso 14, despiértate tú que duermes. Óigame, no está muerto, pero está dormido. Y está participando de obras de la carne. Está viviendo como viven los del mundo. Quizás hasta hablando con el vocabulario que el mundo habla. Hay una palabra aquí que dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Otra versión dice: de entre esos muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 13, dice esta expresión: por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay un pasaje, no es ese verso. Pedro dice que él, es segunda de Pedro 1:13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros. Oiga esto, ¿con qué? Con amonestación. Es decir, la iglesia del principio, los efesios, el mismo Pedro, tuvo que escribirle a cristianos que se habían dormido y que como Sardis, hermano, habían empezado a perder las cosas que Dios le había dado. Habían empezado a perder su paz, habían empezado a perder su estabilidad, habían empezado a perder, ¿saber qué más cosas? Y de pronto el Señor les dice: despiértate. Verso 2,
reanima las otras cosas que están por morir. Vea usted el llamado que el Señor le hace a esa iglesia en el verso 3. Le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Oiga esto. Me llamó tanto la atención el pasaje donde le dice el Señor: pues si no velas. Otra escritura dice: si no te mantienes despierto, vendré a ti, ¿cómo dice? Como ladrón. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué vas a venir como ladrón? Y quiero decirle, hermano, Él viene como ladrón no por causa de Él, porque no es culpa del Señor, no es culpa de no querer avisar al Señor, es culpa de que cuando estuvo hablando se estaba dormido y no se oyó la voz y no se apercibió. Y yo apuntaba aquí: Él viene como ladrón no por causa o intención propia, sino como una consecuencia lógica de descuido, de desinformación y de sorpresa por causa del sueño. Oye, qué tremendo es esto. Yo espero que la venida del Señor no la agarre usted como ladrón, porque por eso dice: velad, está despierto, para que ese acontecimiento no te agarre como ladrón. Qué cosa más interesante. Jesús les dice: acuérdate, hermano amado. Yo quisiera hacer un llamado esta noche. Acuérdate. ¿Qué digo? Acordémonos del gozo, de la dedicación, del entusiasmo, de la paz. Acordémonos incluso de la sensibilidad que un día quizás poseímos. Acuérdate de las experiencias espirituales que Dios te dio. Acuérdate de las unciones preciosas que experimentaste. Por eso dice: acuérdate de lo que has recibido. Qué cosa más triste es, hermano, haber tenido y después haber perdido. Qué cosa más lamentable es haber conocido y después haberlo perdido. Sabe, las cosas en Dios se pueden perder, pero no es culpa de Dios. No es ni siquiera culpa, hermano, de fulano, de mengano. Es culpa de cada uno de nosotros, que empezamos a dormirnos, que empezamos a descuidarnos. Pero hay una esperanza preciosa. El Señor dice: acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando estaba estudiando este pasaje de esta iglesia, hay un verso tremendo, hermano. Yo quiero que usted ponga especial cuidado en esto. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. De tal manera que si alguien se muere, ¿qué es lo que sucede cuando en una iglesia? Perdón el ejemplo, es absurdo, pero está bien. Una iglesia que tiene el libro de membresías, ¿qué pasa cuando alguien se muere? ¿Qué hacen con él? Lo borran del libro de miembro activo y lo pasan a el libro de recuerdos o de memorias. Un día, hermano, David, él sabía lo que es la unción. Algunos piensan que David habló lenguas, hermano, porque en el Salmo 45 dice que su lengua era como lengua de escribiente ligero. Usted sabe, cuando uno habla lenguas, como la lengua, hermano. Él había experimentado, hermano, el fluir de Dios. Él mismo dice que hay delicias a la diestra de Dios.
Él dice que es deleitoso estar en la presencia de Dios. David no era ningún religioso, hermano. David no era monje o cura o monjita, no era eso, no era religioso. Él había encontrado en la presencia del Señor deleite. Él había experimentado placer en la presencia de Dios. Él había experimentado, hermano, supremo gozo. Porque él mismo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Él había experimentado, hermano, paz profunda. ¿Qué le digo? La vida de Dios mismo. Pero un día se dio el lujo de descuidarse. Un día, hermano, pensó que podía ofender a Dios pecando y pecó. Entonces dice la Escritura, hermano, que se empezaron a secar sus huesos. Aquella vida de Dios se ausentó de él. Aquella paz, temores quizás le rodearon. Aquel gozo, aquel que sabía cantarle a Dios, hacerle los salmos más preciosos, los poemas más hermosos, ahora está secándose por dentro. Pero hermano amado, no ha reaccionado todavía. Hasta que de pronto David sabe que porque se está secando, escuche bien esto, porque es como un vástago que se está secando. Y entonces David sabe por revelación de Dios que por esa causa lo van a echar de la presencia de Dios. Él era el dulce cantor, él era el hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora estaba seco. Ahora estaba con sus huesos secos, porosos. Llega el Salmo 51 cuando él sabe que está a punto de perderlo todo. Cuando él sabe que ha llegado a la frontera. Cuando él sabe que está por morir. Yo quiero que usted vea conmigo el Salmo 51. De pronto una reacción viene sobre este hombre. Y le dice al Señor, ten piedad de mí. El verso 2 le dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco, verso 3, mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oiga, y el salmo entero es una invocación, pero quiero que centremos nuestra atención en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, le dice David, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de mí. Oiga el verso 11. Está en peligro de perderlo todo. Por eso a la iglesia de Sardis le dice el Señor, si tú no reavivas la vida, yo no puedo ser tu Dios, porque yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Yo soy un Dios de gente viva. Por eso le dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus en la diestra. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que su palabra viene, ese espíritu que viene a vivificar nuestro ser interior. Y David se da cuenta que lo van a echar. Quizás dijo, yo soy el que te componía los mejores salmos, pero nada muerto puede estar en mi presencia. Lo siento, David. I'm sorry, le dijo Dios. Lo iba a echar, hermano. Entonces en el verso 11 dice, verso 10, mire, le da la última oportunidad a David. Y le dice, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No, ¿qué dice el verso?
no me eches de delante de ti. Hermano, he empezado a dejar morir la vida espiritual. De pronto habían unos pocos que no querían dejar morir lo espiritual. Oh, hermano, yo espero en Dios, usted y yo seamos de esos pocos. De esos pocos que todavía creemos en la necesidad de humillarnos, de derramarnos delante de Dios, de orar, de ayunar, de vigilar, de soltar un poquito la comodidad. Porque por ahí hay algunos, hermanos, que han descuidado su vida de tal manera que han empezado a llevar el camino de la carne, que antes se deleitaban en la presencia de Dios y hoy se deleitan en las cosas terrenales. Pero hay un remanente bendito que guarda sus vestiduras. Y a ese remanente le dice el Señor: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Óigame, hermano. Fulano cayó, mengano cayó. Preocúpate de no caer tú. Preocúpate de mantenerte firme tú. Preocúpate, hermano, de estar tú de pie. Si alguno piensa estar firme, dice la Biblia, no caiga. El Señor le dice en el verso 5: el que venciere, en otras palabras, el que recobre la vida. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que hay una oportunidad de recobrar la vida. Usted puede estar enfermo, en cuidado intensivo, si usted me permite, pero puede recobrar la vida. ¿Cómo? En primer lugar, acuérdese de lo que ha recibido y oído. Guárdelo. Guárdelo. Timoteo andaba en el gimnasio, y no tengo nada contra el gimnasio, que hace buena falta nos hace algunos ir al gimnasio. Pero Timoteo andaba en el gimnasio, hermano. Y de pronto Pablo le dice: Timoteo, le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Sabe cuánto tiempo se necesita estar en un gimnasio para desarrollar músculos? Son horas y horas y horas. La otra vez, hermano, porque a veces voy al gimnasio, le cuento, por si algún día me mira por ahí, pero muy ocasionalmente, pero voy. La otra vez fui, hermano, y me encontré un hermano ahí en la bicicleta. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano, estoy tratando de encontrar un poco de paz aquí. Le dije: no la vas a encontrar, tú lo sabes. La paz se encuentra solo cuando estás en armonía con Dios. Porque algunos se han refugiado en el gimnasio, otros se refugian en los deportes, otros, hermano, en los placeres, otros hasta en la Navidad se refugian, hermano. Pierden la vida. Yo le quiero decir algo sin el ánimo de ofender a nadie, pero el hombre más miserable, la mujer más miserable en la tierra es aquella que ha tenido la vida de Dios y por descuido la ha perdido. Que sabe lo que es danzar de gozo, que sabe lo que es reír de gozo, que sabe lo que es llegar a la cama y quedan cánticos y cánticos en la cabeza y de pronto, hermano, lo pierde. Y ahora necesita pastillas para dormir. Y ahora tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, a decirle: fíjese que yo no encuentro tranquilidad. Perdió la vida de Dios. Pero hay una esperanza. Sardis, le dijo el Señor, despiértate, reaviva. Esto está lindo, hermano. Timoteo se echaba horas en el gimnasio y estaba bien, estaba ponchadito el hombre. Cuando predicaba, hermano,
era terrible Timoteo para predicar. Todas las hermanas decían, uy, está echando bíceps Timoteo. Pero su vida espiritual empezó a bajar. Entonces Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios. ¿Sabe, hermano? Yo he visto, y espero en Dios, esto es un ejemplo para mí. Yo he visto predicadores que me han hecho, pero vibrar, hermano. Y de pronto, al paso de los años, como que ya no tienen aquel fervor. Como que ya no tienen aquella fuerza, aquel dinamismo. De pronto los veo poniendo arbolitos de Navidad, hermano. Y sí, tienen palabra de Dios, vino añejo, pero algo ha pasado. Hay que entretenerse en algo, porque se ha perdido la vida espiritual. El que pierde la vida, mire lo que le dice el Señor: el que venciere, en otras palabras, el que no se deje morir. Usted puede que haya dejado que se le resfríen algunas cositas ahí espirituales. Hermano, déjeme preguntarle, fíjese, le voy a abrir mi corazón. ¿Sabe cuál ha sido el anhelo de mi vida cristiana? Y le he orado y le he rogado a Dios, y da varias veces que me dice que me espere. Y una vez me dijo, no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar al pueblo. Yo le he rogado, Señor, dame los dones del Espíritu, los 9. Los 9, yo no quiero 8, los 9, Señor. Uno tras otro, seguiditos. El Señor 2 veces me ha hablado y me dice, te los doy, no a ti, al pueblo que ministras. Y por eso cuando yo veo que alguien brilla en un don, digo, eso era mío. Eso era mío, digo. Créalo. Yo he anhelado profetizar así. Y cuando veo a alguien profetizar, digo, ese era mío, hombre. Pero me gozo que Dios se lo haya dado a usted. Me gozo. Pero me enojo cuando veo que se duerme y no lo usa. ¿Qué ha pasado con tus dones? ¿Qué ha pasado con lo que Dios te ha dado? Oh, hermano, es que se está muriendo. Yo no voy a olvidar, hermano, cuando uno comienza la vida cristiana, yo jovencito me enamoré de una muchacha, pero no de ella, sino de los carismas que tenía. Me fascinaba hablar con ella, hermano. Llegaba y le decía, ¿cómo van los carismas? ¿Sabe? Me dijo, mira, me dijo, sin exagerar, Otto, se me han manifestado 8 de los 9, pero manifestados seguiditos. Pau, 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 pau. Hermano, a mí me fascinaba esa muchacha. Y era más de que yo, pues, lo espiritual. Hermano, yo estaba, ¿qué le digo? Ilusionado. Yo decía, ¿cómo le robo esto? ¿Cómo se lo quito? Habían veces, hermano, que comenzábamos las actividades y yo llegaba cerca de ella y ponía a orar y de repente se levantaba. Y yo decía, Señor, ¿no será que se le caiga alguno, Señor, de los 8? Me fascinaba. A pocas personas yo he visto cómo Dios los usa con dones así como a esta muchacha. Luego, yo salí para otro lugar. Ella dirigía un grupo, una iglesita que estaba comenzando. Los años pasaron, nos casamos, tuvimos hijos, fuimos muy felices. Pero un día Dios me permitió regresar a aquel lugar. En mi mente decía, Señor, si a un principio me fascinaba oír cómo tú usabas esta sierva tuya, ahora cómo estará. Y de pronto voy caminando por la calle y cuando la veo, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Sí, a la salud, hermano. Y me dice, ¿qué ha pasado de ti? Y le digo, pues ahora, le digo, yo cuando la conociera pues no era nada en la iglesia, hermano. Yo andaba de predicador, de evangelista, no tenía nada seguro, hermano. Y le digo, ahora sí, ahora soy pastor.
Señor me está usando en el pastorado. Qué bueno, yo sabía que tú tenías ministerio, me dijo. Qué bueno, gracias a Dios. Y entonces le pregunto, ¿y los carismas? Dime, ¿ya están los 9 activos? Y bajó su carita y me dijo, ¿sabes? Me casé, vinieron los niños. Pues las responsabilidades, tú sabes, Otto. Entonces yo entendí. Y la segunda pregunta que le dije es, ¿cuántos te quedan? Ya solo como 2 o 3, me dijo. Reaviva lo espiritual, porque se pierde, se muere. Y aquí le digo el Señor a Sardis, si no vences, oiga esto, o si vences, te voy a vestir de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que el que está vivo está en el libro de la vida, pero el que está muerto, ¿en qué libro lo ponen? Óigame. ¿Cuántos de aquí pueden estar seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Está seguro? Todo el que esté seguro, levante la mano. Yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué está seguro? La única respuesta es porque tienes vida de Dios. Porque si no tienes vida de Dios, lo más seguro es quién sabe. Cristianos muertos, aquí no hay ninguno, hermano. Bendito Dios. Cristianos muertos. Ni fu ni fa. ¿A alguno de ustedes le gusta estar en los cementerios, hermano? ¿Qué se siente en los cementerios? Dice, aquí no se puede decir aleluya, porque aquí somos solemnes. ¿Solemnes qué? Sepulcros solemnes. Un día encontré a un hombre paraguayo y me dijo, ¿es cierto que eres ministro? Pues por ahí dicen las malas lenguas que sí, le dije. ¿Y cómo es tu iglesia? Me dijo. Aquí tengo un video, le dije, te lo muestro. Agarré la televisión y le puse un video. Es uno de esos cultos donde usted se vuelve loco, hermano. Y le puse el video y me senté con él. Le dije, esta es la iglesia donde ministramos. ¿Sabe qué me dijo? Se ve que hay vida ahí. Saqué el video y le dije, ¿y ahora tú? Muéstrame tu iglesia. Hermano, tenemos fama de vida. Tenga cuidado con Sardis, que no vaya a ser solo fama. No, yo para qué quiero la fama. Lo que yo quiero es la vida de Dios. Lo que a mí me interesa es la vida de Dios. Y aquí dice la Biblia, yo termino. Al que venciere. En otras palabras, el que no se deje morir. El que se despierte. No diga, no, yo debo despertarme, Señor. Hermano, pastor, ¿cuándo dijo que hay ayuno? El martes, hermano. Es que no oí bien al principio, pero ¿qué otro día, hermano? El miércoles. Acepte mi palabra de exhortación, quizás lo pueda despertar. Sacúdase un poquito del polvo, sacúdase un poquito de los tacos, las tortas y las enchiladas, hermano. Diga, no, ya no más. Voy a empezar a renovar mi vida. ¿Sabe usted que en el templo habían velas, habían lámparas que alumbraban con el aceite? Pero ¿sabe usted que el aceite crea oín? ¿Sabe lo que es el oín? Esa cosa negra que, ¿sí? ¿Cuántos de aquí hemos sentido unciones tremendas de Dios? Levante la mano. Levante la mano. Yo sentí unciones tremendas. ¿Sabe que las unciones, el aceite crea oín?
y después tiene que venir el aparatito a limpiar el hollín y a quitar lo que impide que el aceite nuevo venga. ¿Para qué quiero yo el aceite viejo? No, yo Señor, te doy gracias por el aceite viejo, pero ¿para qué? Ya pasó. El aceite de ayer ya pasó. El aceite del año pasado ya pasó. Usted viene conmigo y me dice, oh hermano, mire hermano, yo estaba en un lugar, hermano, yo era esto, yo era... ¿Y a mí qué me importa lo que era? A mí lo que me interesa es lo que soy o lo que es. No me venga a asustar con el petate del muerto. Traiga aceite virgen. Y esto es lo que, mi hermano, por eso me gusta tanto este mensaje, porque el Señor le dice, mira, no te quedes con la fama. Despiértate. Le he estado diciendo, Señor, en oración, hermano. A veces le digo, Señor, yo creo que me estoy durmiendo, despiértame, mira, de alguna manera. Yo mismo digo, ¿cómo hago para despertar? Porque aquí se acomoda uno muy fácilmente, hermano. Se acostumbra uno, hermano. Hasta en el culto, hermano, se echan sus dormiditas uno ahí. Despiértate. Porque si no, dice el Señor, vendré como ladrón. Yo termino diciéndote esto. No me eches de tu presencia. Y Dios le dijo, sí, David, no te voy a echar si recobras la vida. Si te mueres, le voy a dar el verso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice la Biblia? Lo cortan. Se seca, lo cortan. Dice este mi siervo me sirvió cuando era verde, pero ahora seco. ¿Para qué lo quiero? Hermano, ¿cuál era el problema de Sardis? Estaba perdiendo la vida de Dios. Yo voy a pedir que cierres tus ojos. Voy a pedir que no se mueva nadie un segundito, por favor. Quiero ministrar algo. Quiero preguntarme y preguntarte a ti, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Quizás necesito, y tú necesitas también, despertar de costumbrismo, de acomodamientos, oh hermano, yo creo que esto no es colectivo, esto es individual. Esto es entre Dios y yo, entre Dios y tú. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Sabes qué es lo que mata la vida? El camino de la carne y el pecado. Por eso el Señor le dijo a Sardis, pero tengo unas pocas personas ahí que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en ropas blancas porque son dignos. Hoy más que nunca es tiempo de revisar nuestra vida espiritual. Yo necesito, hermano, reanimar, animar lo espiritual.
Yo creo que tú también lo necesitas. Creo que podemos decir con David: ten piedad de mí, Señor. No permitas que mis huesos se sequen. Devuélveme el gozo de mi salvación. Iglesia del Señor, es un llamado de parte de Dios a no adormecernos. Despiértate. Levántate de entre los muertos. Sacudámonos del polvo. Recobremos nuestra vida. Jesús le dijo a Sardis: acuérdate. Yo sé que el Señor ha hablado a mi corazón. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Bebe del agua de la vida que Jesús le ofreció a la samaritana. Jesús le dijo a aquella mujer: yo tengo un agua viva. Esta noche el Señor quizás te invita y te dice: ven a beber del agua viva, que reanime tu vida, tus fuerzas, que devuelva el vigor a tu espíritu. Todo aquel que sienta en su corazón, que desee, que anhele: Señor, dame de esa agua, dame de esa agua. Quizás tú sientas en tu corazón, nadie lo haga por simplemente hacerlo, sino si siente la necesidad de dirigir sus pasos al frente y decir: Señor, yo soy como la samaritana, necesito de esa agua viva que reverdezca en mí las cosas que se han secado, que reverdezca en mí las cosas que se han marchitado, Señor. No me eches de tu presencia, Señor, y quites de mí el Consolador. El gozo de mi salvación. Renueva tu espíritu. ¿Quieres clamar a Dios un segundo ahí donde estás? Dile: Señor, dame de esa agua que venga a regar mi vida, Señor. Si tú echas de tu agua, Padre, si tú nos das de esa agua, reverdeceremos, Señor. Oh, maravilloso.
Deposita de esa agua, Señor. Clama a Dios. Tú que estás en tu lugar, clama a Dios. Da, Señor, dame de esa agua. Que tu huerto reverdezca, Señor. Que nuestra vida reverdezca, Señor. Oh, maravilloso. Maravilloso, Señor, maravilloso. Oh, maravilloso ese oro. Padre, Padre, danos de tu agua, Señor. Danos de tu agua, Señor. Clama a Dios. Tú que sabes que es urgente la vida. Clama a Dios, clama a Dios. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Padre, Padre bueno, Padre bueno. Danos de tu agua, Señor, danos de tu agua. Deposita un espíritu, Señor, recto. Limpia nuestro corazón. Padre, Padre bueno, Padre bueno. Clama, Señor. Él dice que si nos humillamos, Él sanará la tierra. Él responderá. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de la condición de Sardis. Bendito, 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 Señor. Bendito. Oh, bendito, bendito, bendito. Bendito, Señor. Tu mano se extienda, Señor amado. En aquellos que están distantes, Señor, que se han secado, Señor amado. Vuelve de tu vida. Vuelve a tu vida, Señor. Espíritu de vida, sópala sobre todos aquellos que se han dormido, Padre, que se han ausentado, que se han alejado, Señor, que hoy están en lugares distantes. Extiende tu mano de misericordia. Extiende tu mano de misericordia. Salva al perdido, Señor. Si hay alguien que quiera recibir al Señor ahí en su lugar, dígale: yo te recibo. Yo te recibo.
como mi Señor y Salvador. Oh, maravilloso Señor, maravilloso Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. Da fuerza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ministra de tu vida, Señor. Ministra de tu vida, Señor. Porque estás ahí, hermano, necesitado del agua. Dile, dame de esa agua de vida. Dame de esa agua de vida. No te conformes. Dame de esa agua de vida, Señor. Padre, ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, maravilloso Señor, maravilloso Señor, ministranos, Señor. Ministra nuestro ser, Señor. Bendícenos. Santo, santo, santo. Recibe de Dios la fuerza. Recibe de Dios la fortaleza, el deseo, el anhelo, esa motivación preciosa. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno por nombre. Sopla de tu vida. Oh, maravilloso Dios. Tú pones el querer como el hacer, dice tu palabra. Bendice, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sopla, Señor. Sopla viento de Dios. Sopla viento de Dios. Se han retirado los nubarrones y la oscuridad. Sopla viento de Dios. Que respire en mí. Que respire en mí. Que tu aliento, Dios, respire en mí, que respire en mí, que respire en mí, que tu aliento, Dios, respire. Quiero decir al Señor, sopla sobre mí, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, respira sobre mí, oh Señor, hazme un instrumento de amor para ti. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios.
respira sobre mí, oh Señor, hazme un instrumento de